¿Cómo desarrollar la autonomía en el aprendizaje? El aprendizaje autónomo se entiende como un proceso en el cual cada persona por iniciativa toma el control de su propio aprendizaje sin la necesidad o sin intervención o con poca intervención de otras personas. Básicamente se puede entender como un proceso de mejoramiento continuo eh, llamado planear, hacer, verificar, actuar. Este proceso inicia con planear las estrategias, los objetivos, los recursos con los que contamos para cumplir con nuestras metas de aprendizaje. Posiblemente tengamos 6 materias, algunas materias de las que tenemos podrían ser de mayor complejidad, por ejemplo las materias de programación o matemáticas, se nos pueda que se nos dificulten más que otras. De pronto en algunas materias hay más carga laboral que en otras y también de pronto ahí tenemos que planear de una manera diferente, que es lo que tenemos que hacer en ese caso. Ya después de que hemos planeado, ponemos en marcha ese plan, es decir, hacemos lo que acabamos de planear. Tenemos que entregar ciertos trabajos, tenemos que estudiar para ciertos exámenes, tenemos que entregar documentos y en la medida que vamos cumpliendo con ese plan, en la medida que realizamos ese plan, vamos verificando si realmente eh, nos está yendo, estamos cumpliendo con ese plan. ¿Será que estamos entregando las tareas a tiempo? ¿Será que de pronto nos está costando más trabajo una materia de lo que habíamos planeado? Es ahí cuando tenemos que ver si realmente ese plan tenemos que hacerle algunas correcciones a ese plan. Ese ciclo se repite frecuentemente en la medida en que vemos que las cosas podrían tener algunas correcciones. Si vemos que ese plan inicial pues nos está sirviendo, pues continuamos con ese plan. De pronto puede ser necesario que tengamos que emplear más horas, emplear más horas ya sea por la noche o madrugar o emplear más tiempo los fines de semana. O si realmente el plan está funcionando muy bien y vemos que nos queda más tiempo libre, pues podríamos dedicar más tiempo libre a otras actividades más recreativas. Pero realmente después de que uno reflexiona sobre este proceso de aprendizaje autónomo de una manera operativa, la pregunta que le puede surgir a uno es, ¿somos realmente autónomos? ¿Estamos pensando de manera autónoma? Mi nombre es Mauricio Cuadros y quisiera hablarles principalmente de este tema, de la autonomía, del proceso de pensamiento, de cómo podemos irnos acercando cada vez más a comprender algo que en primer momento pueda que sea bastante complicado. Realmente, ¿qué significa pensar? ¿Realmente somos autónomos o realmente lo que hacemos es básicamente repetir lo que leemos o repetir lo que vemos en YouTube, copiar de pronto en nuestro caso, copiar algoritmos y vemos si eso nos funciona sin de pronto tener una verdadera comprensión de cómo es que funcionan las cosas? Este tipo de preguntas ya se las hacía el filósofo Manuel Kant. Se preguntaba qué significa pensar. Realmente eso es lo que nos hace verdaderamente unas personas autónomas, unas personas libres.
Se preguntaba qué es realmente pensar y si realmente las personas eh, piensan por sí mismas o están necesitando en todo momento a alguien o algo que les esté diciendo cómo deben hacer las cosas. Nos exhorta o nos invita a que tengamos el valor para servirnos de nuestro propio entendimiento. Uno podría pensar si Homero en este video está realmente pensando o está haciendo algo realmente repetitivo. Posible que muchas personas eh, les parezca muy complicado resolver un cubo de Rubik, pero cuando de pronto alguien memorizó el algoritmo o los pasos para resolver el cubo de Rubik, podríamos decir que está pensando. ¿Es realmente esto pensar? Me surge una pregunta. ¿Podríamos entender la autonomía como un proceso iterativo de comprensión y reflexión donde nosotros mismos construimos y profundizamos a través de ciclos repetitivos de exploración, reflexión, aplicación y ajuste, permitiéndonos una visión más completa y preciso del tema o problema a resolver? Dejemos la filosofía de las preguntas retóricas a un lado y hagamos algo práctico, ¿te parece? Y esto que podríamos hacer algo práctico, pues por supuesto lo trato de aplicar a algo que nos ha ocurrido en clase recientemente. ¿Cuál es el residuo de dividir un número negativo? En este caso, podríamos decir cuál es el residuo de dividir menos 17 entre 5. Aparentemente este es un problema fácil. Sin embargo, vamos a recordar algunos conceptos básicos de la división. En este caso, 17 es el dividendo, 5 el divisor, 3 el cociente. Entonces, ¿qué es el residuo? Pues básicamente el residuo es lo que le falta a la división entre 5 dividido entre 17 dividido 5. Es decir, 5 por 3, 15. Es decir, que 5 cabe 3 veces en 17, pero para que sea igual a 17 le hacen falta 2 unidades en este caso. Es decir, que el residuo en este caso pues es 2. Pero lo que realmente nos están preguntando es ¿cuál es el residuo de dividir menos 17 entre 5? ¿Será que realmente es menos 2? ¿Es 2? ¿Por qué debemos multiplicar a 5 para que nos dé 17? Volvamos a repasar el método para resolver 17 dividido 5. 3 por 5, 15. 17 menos 15 igual a 2. Aquí ya lo tengo claro, pero es que lo que me están preguntando es menos 17 dividido 5. Aquí tengo inclusive 3 incógnitas que me podrían costar un poco de trabajo para resolverlas. Entonces es aquí cuando uno podría necesitar una ayuda adicional. Realicé este ejemplo en Excel. El residuo de menos 17 dividido 5, resultado 3. En Python, menos 17, porcentaje 5, 3. ChatGPT también nos da 3. Bueno, al menos tengo una ayuda adicional y ya sé que el residuo de dividir menos 17 entre 5 es 3. Entonces ya como que uno tiene una pista y
y debería encontrar un número que al restarle 17 me dé 3. Ese número pues es 20. Es decir, que 5 por 4 igual 20. 5 por 4 igual 20. 20 menos 17 igual menos 3. Ya encontramos un procedimiento en este caso que nos sirve para identificar cómo podemos resolver el residuo de un número negativo. Si le preguntamos a ChatGPT, nos da el paso a paso de esta operación. Sin entrar en detalle de esta explicación, lo podemos visualizar acá un poco mejor en una recta. Desde el 0, 5, menos 10, menos 15 y menos 20. Ahí hay 4 veces cabe el 5 hasta el 20. Y le sumamos 3, nos da 17, menos 17. Más preguntas. ¿Para qué se usa el álgebra modular? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo aquí con este ejercicio? Los usos principales son en criptografía, seguridad en comunicaciones y protección de datos, diseño de algoritmos, optimización y resolución de problemas computacionales, teoría de códigos, corrección de errores en datos, problemas matemáticos como problemas de divisibilidad y patrones repetitivos. Ya tenemos un poco más de acercamiento a lo que podríamos entender de un residuo de un número, de la división de un número negativo. Podríamos resolver menos 10 módulo 3, o cuál será el residuo de dividir menos 10 entre 3. Si esto te ha ayudado un poco, ¿nos podrías explicar cómo lo resolviste? Atrévete a pensar por ti mismo. Este es un proceso continuo que no para. Muchas gracias.